¿Qué tal, amigos de Valora Radio? Sean bienvenidos a este programa Soldados de Dios. Soy su servidor Jaime Velázquez y les agradezco infinitamente que me estén acompañando en este programa. Hoy tenemos un programa muy especial, un programa dedicado a la Santa Misa y básicamente responder una gran pregunta que nos hacen muchas personas. Incluso puede ser una pregunta nuestra. La pregunta es, ¿para qué sirve la misa? Todos y cada uno de nosotros sabemos de nuestra obligación de ir a misa. Entendemos el compromiso que tenemos de, muchos decimos así, cumplir con el Señor, ¿no? Y por lo tanto sentimos esta obligación de ir a misa. Pero independientemente si la entendemos o no la entendemos, surge también la pregunta de ¿para qué me sirve la misa? ¿Qué gano yo con ir a misa? ¿Cuál es el objetivo de ir a misa? Esa es una pregunta fundamental que nos debemos de hacer todos y cada uno de los católicos. No está mal que hagas la pregunta, y eso es muy importante. No está mal que te preguntes ¿para qué sirve la misa? El problema es no encontrar la respuesta. El problema es quedarte con esa duda y que no te importe conocer el verdadero sentido de lo que significa ir a misa. Ese es el programa de hoy. Vamos a tratar de hablar un poquito de todo esto, de todo este esquema especial que implica el que nosotros podamos ir a misa y que sobre todo que nos sea verdaderamente útil, no solo al corazón, a la inteligencia, sino verdaderamente útil para el alma y para nuestra salvación. Pero antes de empezar con esto, quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes su caridad. Gracias, de verdad, muchas gracias. Es a través de las estrellitas de Facebook que ustedes nos hacen llegar sus donativos y le permiten a Valora Radio continuar con esta labor. Gracias, de verdad, muchísimas gracias por su caridad. Es gracias a sus esfuerzos que nosotros también podemos implementar nuestros propios esfuerzos para poder no solo producir programas, sino darle atención a muchas personas que necesitan una llamada de consuelo, palabras de cariño, palabras de amor, un consejo especial en unas situaciones difíciles. Recordemos que Valora Radio no solo son estos programas, sino que también llevan a cabo una gran obra social, una gran obra de una atención personalizada con muchas personas que sufren y que verdaderamente necesitan encontrar el camino. Valora Radio se ha convertido en una guía para esas personas a través de muchos de nuestros asesores. Gracias a sus donativos es que nosotros podemos continuar con esta labor y darle sostén no solo a las instalaciones como tales, sino poder atender a tantas personas que necesitan, como les decía, de un momento de ayuda, de un momento de atención, y eso les permite salir adelante en momentos muy, muy difíciles. Pues bien, invitarlos a que nos continúen ayudando a través de sus donativos, a través de las estrellitas de Facebook. Si no quieren hacerlo a través de ese medio, pueden ponerse en contacto directamente con Valora Radio y le podremos dar algunas indicaciones en las cuales ustedes pueden ayudarnos. Gracias, de verdad, muchas gracias. Pues bien, el tema es ¿para qué sirve la misa? Si nosotros nos ponemos a investigar un poquito sobre este asunto, vamos a encontrar que existen 4 grandes fines de la Santa Misa. Esos 4 fines son los siguientes: el fin de la adoración, el fin de la acción de gracias, el fin de la reparación y el fin de la petición. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros vamos a misa, vamos y cumplimos con estos 4 grandes fines u objetivos de la misa. Si alguien te pregunta ¿para qué sirve la misa? Sirve para estos 4 aspectos: para adorar a Dios, para agradecerle todo lo que Él hace por nosotros, para reparar los malos actos realizados y también para pedirle cosas nuevas, cosas que necesitamos por nuestra salvación. Estos son los 4 grandes fines de la iglesia. Para eso vamos a misa. Pero antes de entrar más a fondo en cada uno de ellos, es importante responder otra pregunta. Y lo voy a hacer de una manera muy rápida, no me va a tomar mucho tiempo, no es el objetivo del programa, pero es importante decirlo. ¿Qué es la misa? Según el decreto del Sacrosanctum Concilium, es decir, cuando la iglesia le preguntaron, pues, ¿qué es la misa? La iglesia respondió de esta manera, y vale la pena leerlo con todas sus letras y todas sus palabras. Dice: nuestro Salvador, en la última cena, la noche en que le traicionaban, instituyó el sacrificio eucarístico de su cuerpo y de su sangre, con el que perpetuaría por los siglos hasta su vuelta el sacrificio de la cruz. Y así confiaría a su esposa, la Iglesia, el memorial de su muerte y resurrección, como sacramento de piedad, como signo de unidad, como vínculo de caridad y como banquete pascual, en el cual se come a Cristo,
y el alma se llena de gracia y se nos da una prenda de la gloria venidera. Eso es la misa. La misa es la celebración, realmente la verdadera celebración pascual de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, donde literalmente, con todas sus palabras y sin ninguna duda, comemos el cuerpo de Cristo y bebemos la sangre de Cristo, de Él en persona. Entonces, sabiendo esto, sabiendo que la Santa Misa es eso, es el memorial de su muerte y su resurrección, que es algo instituido por Cristo mismo, en el cual nosotros podemos acercarnos y verdaderamente estar en comunión con Él, es entonces que podemos comprender la gran importancia que implica la Santa Misa. Pero aún así es importante ahondar un poquito más en estos fines de la misa. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es el objetivo de estar yendo cada semana a misa y en otras ocasiones, en otras fiestas especiales? ¿Verdaderamente vale tanto la pena perder una hora de mi semana para ir a misa? Cuando terminemos este programa, el único objetivo es que tú comprendas esto, que la misa conlleva 4 grandes fines que te permiten a ti no solo cumplir con un requisito de ir a misa todos los domingos, no, sino que verdaderamente vas a ir a cumplir con un verdadero acto de amor y con un verdadero acto de justicia que se le debe a Dios. Muchas personas hoy se preguntan por qué tengo que ir a misa, por qué tengo que ir a este acontecimiento que es aburrido, no siento nada, siempre es igual, siempre es lo mismo, o simple y sencillamente no entiendo nada. Es muy común que muchas personas se hagan estas preguntas. Y ojo, esto es importante también. No importa que se hagan estos cuestionamientos. No importa que alguno de tus hijos o tú mismo en algún momento te hayas hecho estas afirmaciones o te hayas cuestionado el verdadero valor de la misa. No hay nada de malo en eso. Lo malo es no investigar y no profundizar en lo que verdaderamente significa ser un cristiano hoy en día. La misa tiene un valor no por nuestros sentimientos, no por nuestro sentimentalismo, no es para que te la pases bien. La misa no es para que vayas y te diviertas. La misa tiene su valor en sí misma y esto significa que vale porque ahí se hace presente verdaderamente el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no solo porque ellos están presentes, sino porque tú también estás presente ahí. Y eso es lo fundamental, estás verdaderamente en unión con Dios. Por lo tanto, el valor de la misa desde una parte muy humana no está sustentada en el sentimentalismo, ni tampoco en las emociones que podamos sentir en misa, que no tiene malo sentir emociones. Obviamente muchos nos emocionamos incluso cuando estamos en la Santa Eucaristía, ¿sí? Pero comprender que la misa reside su valor en la presencia real de Cristo, que nos coloca ante el Padre por medio del Espíritu Santo. La misa vale por sí misma, y el acudir a misa es una obligación que nos llega desde la justicia de adorar a Dios y también de una obligación por el amor de ser agradecidos para con Dios. Fíjense cómo empiezan a circular ahora sí ya la mención de virtudes. El hecho de acudir a misa es un acto total, puro y perfecto de virtud, porque lo que verdaderamente impera en el acto de que nosotros vayamos a misa implica la justicia y el amor. 2 virtudes fundamentales en las cuales nuestro Señor Jesucristo nos enseñó mucho y sobre todo que Él mismo los hizo vida. Es decir, cuando nosotros vamos a misa estamos cumpliendo con un verdadero sentimiento de justicia y de amor hacia con Dios. Dios no nos debe nada. Somos nosotros lo que le debemos a Él. Y es gracias a la justicia y el amor que nosotros podemos verdaderamente corresponder en algo lo que Él ha hecho por nosotros. Y hay una frase que muchas veces parece fuerte y difícil de entender, pero espero que al final del programa la entiendas. Y es esta: una misa glorifica más a Dios que toda la gloria dada a Dios por todos los ángeles y los santos en el cielo durante toda la eternidad. Lo repito, una misa rinde más gloria a Dios que la adoración de los ángeles y los santos en el cielo por toda una eternidad. Así de sencillo. Una misa tiene un valor infinito, eterno. ¿Y saben por qué? Porque la gloria que pueden dar los ángeles y los santos, esa gloria no deja de ser una gloria de criaturas hacia Dios. Pero en la misa es Dios dando gloria a Dios. Es el Hijo
por medio del Espíritu Santo que le rinde gloria al Padre. Por lo tanto, la misa es un acto eminentemente divino al cual nosotros somos unos verdaderos afortunados de poder asistir, de poder estar en la presencia ahí de Cristo, de Dios Espíritu Santo, para alabar y glorificar al Padre como debe de ser. Por eso es tan importante y tan grandiosa la misa, porque es en ese momento donde verdaderamente el hombre puede ponerse, literalmente hablando, en la presencia real de la divinidad con todos sus sentidos, no solo en la parte espiritual, sino también en lo carnal. ¿Por qué? Porque ahí está Cristo Eucaristía. Es en ese momento entonces cuando podemos cumplir con estos 4 grandes fines de la misa. El primero, la adoración. La misa sirve para adorar a Dios. Es el fin, le llaman latréutico de la misa. ¿Qué significa esto? La palabra latría, que es importante mencionarlo, es la palabra griega que nos habla del culto debido a Dios. ¿Y por qué quiero hacer esta observación? Porque muchas veces, incluso es algo que a mí me llena de coraje y de mucha tristeza, cuando veo muchos reportajes, por ejemplo, el 12 de diciembre en la Basílica de Guadalupe, o cualquier otro evento, cualquier aniversario de algún santo, o cualquier programa documental que hable sobre María, lo que sea, cualquier evento en que transmiten la televisión, o incluso las mismas personas lo escuchan, utilizan mucho la palabra adoración. Y quiero hacer una gran distinción con esta palabra. Y sobre todo llevarlo a sus raíces griegas, que es la palabra latría. Nosotros rendimos un culto de latría a Dios. Es decir, un culto exclusivo para Dios. El culto que nosotros le damos a María, a los ángeles o a los santos no es un culto de latría. Y en una gran cantidad de, como les decía, de reportajes, documentales, eventos, noticias, los reporteros o lo que sea, cuando hablan de nuestras devociones hacia los santos, a María, constantemente hablan de que nosotros le rendimos adoración a María. Y esto es un error. Nosotros no adoramos a María ni a los santos. Solo adoramos a Dios. Hay una gran diferencia entre lo que significa adorar y venerar. Nosotros adoramos solo a Dios y veneramos a todo aquel que merezca un cierto grado, mucho o poco, de veneración, de un sumo respeto especial por sus obras heroicas en la vida de la virtud y en la vida de la gracia. A María la veneramos, a los ángeles los veneramos, a los santos ángeles los veneramos, a nuestros sacerdotes los veneramos, al Santo Padre lo veneramos. Es una obligación del ser humano rendir honor a quien honor merece. Pero el culto de adoración es único y exclusivo para Dios. Entonces, cuando ustedes escuchen que los católicos adoran a María, hagan esta distinción y decir claramente no. A María no la adoramos, a los santos no los adoramos. Adoramos solo a Dios. A María y a los santos los veneramos. Ya hecha esta distinción, es entonces que nosotros en la misa es el acto por excelencia donde nosotros celebramos ese acto de adoración, ese acto de latría, en el cual reconocemos la majestuosidad divina de Dios. Es el evento, la misa es el evento donde de manera perfecta podemos rendir un culto de adoración a Dios. Y es un culto perfecto, no por nosotros, sino porque está Cristo ahí en su presencia rindiendo esa adoración al Señor, rendiendo esa adoración al Padre. Nosotros participamos. Y cuando yo digo que la misa es el evento perfecto de adoración, es porque es el Hijo quien está adorando al Padre en el Espíritu Santo y nosotros también lo acompañamos en ese momento tan especial. Podemos adorar a Dios en todo momento, incluso, me atrevo a decirlo, debemos adorar a Dios en todo momento, en todos nuestros pensamientos y en todos nuestros actos. Pero es en la Santa Misa donde lo hacemos como una sola voz, una sola fe, un solo pueblo, donde nos reunimos para adorar en espíritu y en verdad a Dios. Y esto es importantísimo. Nuestro Señor Jesucristo dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 23, dijo lo siguiente, y pongan atención. Dice el Señor: mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Palabra de Dios. Esta frase es muy, muy importante.
La voy a repetir, pero la voy a ir segmentando. Primero dice, más la hora viene y ahora es. Parece un trabalenguas, pero lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo es, lo que está sucediendo ahora seguirá sucediendo por siempre. Viene la hora, pero la hora ya es. Está hablando en un futuro y luego dice en un presente. Básicamente es un recurso, vamos a ponerlo así, lingüístico de aquel momento para hablar lo que ya está aquí, queda vigente para siempre. Eso es lo que significa. Y dice después, cuando los verdaderos adoradores, no cualquiera, solo los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué es tan importante esta cita bíblica? ¿Y qué tiene que ver con la misa? Ojo con esto, dice que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Si nosotros queremos ponerle personalidad a esas palabras, ¿en quiénes pensamos? En espíritu, pues estamos hablando del Espíritu Santo. Y en verdad, ¿quién es la verdad? Jesucristo lo dijo personalmente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Lo que está diciendo aquí nuestro Señor Jesucristo es que habrá un momento en el que quedará instituido para siempre, o sea, lo que hoy es y será por siempre, es la Santa Misa, donde nosotros podremos adorar al Padre, los verdaderos adoradores, con el Espíritu Santo y la presencia de Cristo, en espíritu y en verdad. Y esto solo sucede en la misa. Sí, así como lo oyen. ¿Por qué en la misa? Porque ahí se hace literalmente hablando presente nuestro Señor Jesucristo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Entonces ahí está verdaderamente presente en todas sus palabras el Espíritu Santo y Cristo para adorar al Padre. Nunca olvidemos esto. Jesús dijo, yo soy la verdad. Y si nosotros queremos estar en la verdad, tenemos que estar en Cristo. Y es en la misa donde verdaderamente pues, estamos ahí con Él. Y Él se comparte hacia nosotros, ¿sí? Por lo tanto, es en la Santa Misa donde se rinde la verdadera adoración al Padre. Por eso es que decimos que la Santa Misa, uno de sus fines es la verdadera adoración, es el verdadero acto de adoración, el acto de adoración en excelencia que nosotros como cristianos podemos rendir al Padre. Es la misa el lugar donde de manera perfecta los verdaderos adoradores adoran al Padre en la presencia del Hijo y del Espíritu Santo, porque ahí está verdaderamente en su presencia, con toda su realidad, el Espíritu Santo y nuestro Señor Jesucristo. Hay unas partes de la misa, básicamente cuando el sacerdote trae el pan, el monaguillo trae el pan y el vino al altar, el sacerdote extiende el corporal por el pan, por el vino, ¿sí? Y antes del momento de la consagración, hay una parte que le llamamos la epíclesis. Es la invocación del Espíritu Santo. Le pedimos al Padre que nos mande ahora sí el Espíritu Santo para que con la doxología, es decir, con las palabras de Cristo, se haga presente Cristo. Por eso es el momento en que nosotros nos hincamos. Porque verdaderamente se hace presente el Espíritu Santo, se hace presente Cristo. Entonces nos convertimos en verdaderos adoradores que adoramos al Padre en espíritu y en verdad, porque ahí está el Espíritu Santo y Cristo adorando al Padre. Hay una parte muy importante en la misa y nunca me canso de decirlo. Siempre que hablo de la misa, hablo de este momento. Cuando ya se consagraron las especies, cuando ya está Cristo ahí presente, el sacerdote, no sé si se han dado cuenta, levanta la hostia y levanta el cáliz, los dos al mismo tiempo. Y dice unas palabras muy especiales. Dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, la unidad del Espíritu Santo. Todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Y nosotros respondemos todos juntos, amén. Esto le llamamos el amén solemne. Y es un evento en el cual tenemos que poner una gran atención. Voy a repetirlo. El sacerdote toma, literal, a Cristo, su cuerpo y su sangre, los levanta al cielo y dice, por Cristo, con Él y en Él, así dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente. Es decir, en ese momento, gracias a la presencia real de Jesucristo ahí, obviamente ya con la presencia también del Espíritu Santo, es que verdaderamente estamos en el acceso a la presencia del Padre. Eso es el amén solemne. Es como ir a tocarle la puerta al Padre y decirle, hey, vengo con Cristo, con Él y en Él, junto con el Espíritu Santo, a rendirte un acto de adoración. Eso es lo que estamos haciendo.
Y es el momento en que estamos ofreciendo al Padre el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso después de ese amén es cuando viene el Padre Nuestro, porque ya estamos en la presencia del Padre. Es como si Él nos abre la puerta y lo primero que hacemos nosotros es decirle: Padre Nuestro que estás en el cielo. Por eso es importantísima la misa, porque verdaderamente nos coloca ahí en la presencia de Dios Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Ese es el principal fin de la Santa Misa, que nosotros verdaderamente podemos participar de un acto de adoración eterno, de valor eterno, dentro de nuestra propia capacidad temporal. Es decir, lo que es eterno se une por un instante a la temporalidad de todos y cada uno de nosotros. Es gracias a este gran evento en que nosotros, que estamos inmersos dentro, sujetos al tiempo del pasado, el presente y el futuro, en un instante nos colocamos ante la eternidad del Padre, quien Cristo nos coloca ante Él por medio de su sacrificio y nos permite verdaderamente rendirle un acto de adoración al Padre como debe de ser. Por eso que la próxima vez que ustedes, después de levantarse de la consagración, después de algunas palabras del sacerdote, cuando vean que levanta el cáliz y la hostia, dense cuenta que lo que estamos haciendo literalmente es tocando la puerta a Dios Padre para que nos abra y nos deje entrar. Y nuestras palabras son estas: por Cristo, con Él y en Él. Vamos hacia ti, Dios Padre. Entonces pongamos más atención y cuando digamos amén, digámoslo de verdaderamente de corazón. Como si verdaderamente quisiéramos estar ahí ante el Padre y verdaderamente quisiéramos rendirle este culto especial a Él. Ese fue el primer gran fin de la Santa Misa: adorar a Dios en espíritu y en verdad. El segundo, la acción de gracias. Es decir, muchos dicen, pues bueno, es darle gracias al Señor. Sí, claro, hay que darle gracias. Pero aquí hay un pequeño truco, hay un pequeño detalle que vale la pena investigarlo un poco más. Muchas personas nos preguntan: ¿dónde viene la Eucaristía en la misa? Y fíjense que eso es algo interesante. Cuando muchas personas que no son cristianas, que no son católicas precisamente, cuestionan constantemente el evento de la misa. Y entonces es cuando nosotros tenemos que ir un poquito más allá de lo evidente e involucrarnos un poco más en lo que significa la Escritura y lo que verdaderamente la Escritura nos dice. Quiero hacer en este segundo fin de la Santa Misa, que es la acción de gracias, hacer una pequeña apología de la misa en la Santa Biblia. La palabra acción de gracias, o esta frase acción de gracias, que es el segundo fin de la misa, en griego se dice Eucaristía. Es decir, la palabra Eucaristía significa dar gracias. ¿Sí? ¿Quedó claro esto? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué tal si leemos la segunda carta a los Corintios en el capítulo 4, versículo 15? Vean lo que dice San Pablo. Dice: todo esto es por ustedes, para que al abundar la gracia, abunde también el número de los que participan en la Eucaristía, para la gloria de Dios. Eso es lo que dice el texto original. ¿Sí? Eso es lo que dice la Santa Biblia. Ahí viene la palabra Eucaristía. No es algo que nosotros nos hayamos inventado, sino que verdaderamente nosotros encontramos en las Sagradas Escrituras la referencia directa a la palabra Eucaristía. Por eso, cuando nosotros decimos que vamos a la Eucaristía, está traducido como vamos a dar gracias. Y es correcto, cualquiera de las dos formas de decirlo es correcto. Pero es importante decirlo de una manera clara. La palabra Eucaristía sí es una palabra bíblica. Y como lo vamos a ver un poquito más adelante, vamos a darnos cuenta que la palabra Eucaristía implica verdaderamente lo que nosotros hoy le llamamos Eucaristía. No solo dar gracias, como una frase cortada o adecuada, no, sino que verdaderamente es un verdadero mandato de Pablo de que nosotros hagamos la Sagrada Eucaristía. Pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Bueno, el segundo fin es la acción de gracias. Es decir, que nosotros vamos a misa para agradecerle a Dios, por ser Dios, principalmente por lo que Él es en sí mismo. Darle gracias por lo que nosotros somos. Darle gracias por lo que recibimos. Darle gracias incluso por los padecimientos, los retos y las pruebas que a veces nos manda. Por los padecimientos incluso de salud y cosas que a veces enfrentamos. ¿Por qué dar gracias? Porque es una forma en que nosotros podemos enfrentar una adversidad
y mostrarle al Señor que con su ayuda, con su gracia podemos salir adelante. Nosotros estamos muy acostumbrados a que siempre que nos pasa algo le echamos la culpa a Dios y no nos damos cuenta que es gracias a estos eventos, gracias a estos momentos de padecimientos y de dificultades en los que verdaderamente podemos demostrarnos a nosotros mismos y mostrarle a Dios que podemos salir adelante de las adversidades. Cada vez que nosotros enfrentamos algún padecimiento, algún problema, el que sea de salud, sea económico, sea familiar, sea lo que sea, es como nosotros pasar esos 40 días en el desierto, esa gran prueba, donde sabemos que los padecimientos nos van a colocar en momentos de tentación, pero también es un momento en el cual nosotros podemos enfrentar las adversidades y salir victoriosos de esas adversidades y ser ante los ojos de Dios meritorios de su gracia, meritorios de su favor, meritorios en cierto sentido, lo digo con cuidado, ser meritorios en un momento dado de acceder a la salvación que Cristo nos regala. Le damos gracias por su sacrificio, le damos gracias por su amor. En pocas palabras, es un largo etcétera de agradecimientos que tenemos que rendirle al Señor. Tenemos que darles gracias por todo lo que somos, tenemos y vivimos día con día. Muchos de nosotros damos por sentado lo que tenemos y pocas veces reflexionamos en que tenemos que darle gracias al Señor por todo lo que nos da, ¿sí? Debemos darle gracias también por algo muy importante y fundamental. Darle gracias por su donación en el amor hacia nosotros a través de la Sagrada Eucaristía, pues verdaderamente nos permite hacernos uno con Él. Darle gracias por estar Cristo ahí presente en la Santísima Eucaristía para verdaderamente unirse a nosotros y, levantar nuestra naturaleza, levantar nuestra dignidad y podernos llevar hasta el cielo. Gracias a la Eucaristía verdaderamente nos convertimos en otro Cristo, en cuerpo y alma, no nomás espiritualmente, sino verdaderamente también en el cuerpo, gracias a la Sagrada Eucaristía. Porque entonces, cuando nosotros comulgamos, comemos el cuerpo y bebemos la sangre de Cristo, todo mi ser, cuerpo, sangre y alma, todo mi existencia, se une a la existencia de Cristo, se hacen uno. Mi carne verdaderamente está compuesta de la carne de Cristo. En mi sangre corre la sangre de Cristo. Y en mi alma está la presencia también espiritual de la gracia en Cristo. Me convierto, por decirlo así, en otro Cristo. Verdaderamente Cristo vive en mí. Y entonces cuando yo me presente ante el Padre va a reconocer a su Hijo en mí. Por lo tanto me reconoce como hijo también de Él. Porque si yo estoy en la unión de Cristo, verdaderamente me reconoce como hijo también suyo. Y me permite sentarme en el trono celestial, ¿sí? Como un verdadero coheredero del reino de Dios. Porque reconoce a su propio Hijo en mí. Para eso es a lo que vamos también a misa. Y a dar gracias por eso. Darle gracias porque Cristo ahí verdaderamente se une a nosotros. Con toda la plenitud de su existencia. Cuerpo, sangre, alma y divinidad se une a nosotros a través de este alimento sacramental llamado Santa Eucaristía, ¿sí? Entonces, si yo estoy verdaderamente compuesto totalmente de Cristo, puedo adorar al Padre en la total verdad. Yo no puedo ser un verdadero adorador del Señor, adorador del Padre, si no estoy en Cristo. Porque si no estoy en Cristo, no estoy en la verdad. Y para estar en la verdad necesito estar en Cristo. Para eso la misa. Para que verdaderamente cumplas este gran requisito de adoración que es ser uno con el Señor, estar en la verdad. Ante los ojos de Dios, entonces somos verdaderamente uno con su Hijo. Somos verdaderamente otro Cristo. Y es gracias a Cristo que podemos serlo. Por eso es que el amén solemne toma más relevancia. Porque verdaderamente, por Cristo, con Él y en Él, es que nos podemos presentar ante el Padre y declararnos hijos suyos. Porque Él nos los prometió de esa manera. Y es entonces que podemos verdaderamente agradecerle todo lo que Él hace por nosotros. Eso es lo que significa el segundo gran fin de la Sagrada Eucaristía. Es decir, dar gracias. Y como lo vimos, sí viene en la Escritura. Bien. El tercero es el tema de la reparación. Y posiblemente sea un poquito más complejo de explicarlo. Cuando nosotros hablamos de que la misa tiene un valor de reparación, muchas veces nosotros pensamos que nuestros actos han dañado a Dios y tenemos que ir a arreglarlo. No significa esto.
El aspecto de reparación significa el movimiento de la enmienda de la voluntad en resarcir el daño causado no a Dios, sino a nosotros y hacia los semejantes, ¿sí? Y de alguna manera hablar de reparación hacia Dios lo que verdaderamente significa es cumplir con el deber en la justicia de darle un acto especial de adoración al Señor, ofrecer lo que nosotros somos, es decir, nosotros ahora nos donamos también hacia el Señor en el cumplimiento de su palabra para reparar lo que no hemos hecho bien o para reparar, mejor dicho, los pecados que hemos hecho mal. A eso se refiere el acto de reparación. Ahora, el acto de reparación también tiene la implicación de la justicia. ¿Qué significa? Significa que nosotros verdaderamente hemos ofendido a Dios. Problema. Cuando una criatura ofende a un ser divino, es imposible que la criatura pueda hacer una reparación digna de la ofensa realizada. ¿Por qué? Porque la ofensa es eterna. Como una criatura ofende a un ser eterno, la ofensa es de nivel eterno. Porque la dignidad del ofendido, en este caso Dios, es eterno. Por eso es que necesitábamos que viniera Dios, cuyo valor es eterno, cuya existencia es eterna, y haga una reparación, aunque haya sido en lo temporal de nuestra propia existencia, tiene también un valor eterno. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo se encarnó y se subió a esa cruz para que tú ni yo tengamos que subirnos a una cruz. Él fue el que se subió en nuestro nombre, por todos y cada uno de nosotros. Y entonces, el acto de Cristo tiene un valor eterno porque Él es eterno, Él no es criatura. Como yo me uno a ese sacrificio de Cristo, me uno entonces a la reparación eterna que hace Cristo. Pero para yo poder realmente llamarme eterno, por decirlo de alguna manera, es porque tengo que tener a ese ser eterno en mí. Suena lógico, ¿verdad? Si yo quiero hacer una reparación eterna al Señor, necesito tener acceso a la eternidad y desde la eternidad hacer la reparación. Y la única forma que yo puedo hacer eso es a través de Cristo, uniéndome a Cristo, porque Él es eterno. Por eso es que lo comemos en la misa. Porque ahora sí, como ya les había dicho, siendo uno con Cristo, ya la eternidad está en mí. Aunque yo sigo siendo un ser temporal, aquel ser que es eterno, que vive en la eternidad, ya está en mí. Por lo tanto, todos los actos que yo realice con la presencia de Cristo en mí tienen un valor eterno. Y por eso hablamos de que la misa tiene un valor de reparación por dos sentidos. El primero es porque Cristo mismo se ofrece al Padre en reparación por los pecados del hombre. Y el segundo es porque nosotros nos unimos a Cristo para poder hacer esta reparación al Padre en Cristo. Recuerden nuevamente la mención por Cristo, con Él y en Él. Todo lo que hacemos en misa lo hacemos por Cristo, con Él y en Él. Y rendimos ese culto especial al Padre, le damos gracias y también reparamos nuestras faltas. La misa tiene un valor de reparación, porque, y ahorita lo voy a explicar, esto un poco más complejo, ¿sí? También se le llama reparación, y lo digo por la parte de Cristo, porque Él se ofreció por nuestros pecados. El sacrificio de Cristo realizado en la cruz se hace presente en todas y cada una de las misas. Por lo tanto, el acto de redención de Cristo, morir en la cruz en tu nombre, y en mi nombre obviamente, se repite en cada misa, está presente en cada una de las misas. Esto es muy, muy importante, ¿sí? Porque también nosotros, cuando participamos de este evento, nos hacemos presentes ahí al momento mismo en que Cristo está haciendo la reparación eterna por nuestros pecados, en la cruz, en el Gólgota. Como les decía hace un momento, nosotros no podemos reparar nada, porque nosotros somos criaturas, nosotros no tenemos manera de pagarle a Dios la ofensa cometida. Necesitamos que Dios, que un ser eterno le pague a otro ser eterno con algo que vale una eternidad. Y ese es el sacrificio de la cruz. Por eso nosotros no tenemos miedo de decir Dios murió en la cruz, porque verdaderamente se ofrece al Señor como un sacrificio puro y sin mancha por la reparación de todos y cada una de nuestras ofensas. Por todas y cada uno de nosotros, las personas que nos hemos unido al sacrificio de Cristo.
Entonces, si nosotros podemos encontrar en la Santa Misa ese evento de reparación eterno, es porque verdaderamente participamos de ese evento de reparación eterno, ¿sí? Porque Cristo está eternamente en un estado de víctima expiatoria de nuestros pecados. ¿Por qué digo esto por qué menciono tanto esto de que en la misa verdaderamente está presente el sacrificio? Porque verdaderamente estamos ahí, en el Gólgota, en la cruz de Cristo, verdaderamente, literalmente. El cardenal Fulton Sheen decía, la misa es una máquina del tiempo, porque en un instante somos transportados al instante mismo en que Cristo muere en la cruz. El altar, que es una representación visual del Gólgota, o sea, del monte donde murió Cristo, ¿sí? Y Cristo está verdaderamente presente ahí arriba del altar. Ese es el sacrificio, el gran holocausto cometido por Dios en reparación de los pecados del hombre. Y nosotros estamos ahí. Literalmente, si pudiéramos traspasar la dimensión de lo que solo podemos ver con los ojos, veríamos que verdaderamente estamos ahí en el momento mismo de la cruz. Estamos presenciando el sacrificio de la cruz. De verdad, está ahí, ese es el instante mismo. Y esto es muy importante, porque en ese momento nosotros, dentro de nuestra temporalidad, dentro de los límites de nuestra existencia, podemos unirnos al coro celestial que alaba a Dios, donde el Cordero de Dios, en calidad de víctima, se ofrece al Padre por el perdón de los pecados. Y esto no me lo estoy inventando. Lo vuelvo a repetir. Es verdaderamente el instante en que nos unimos al coro celestial y está el Cordero ahí inmolado, derramando su sangre por los pecados del mundo. Por eso es que nosotros cantamos el Santo, Santo, Santo. Lo decimos, nos vamos a unir al coro de los ángeles. ¿Por qué? Porque verdaderamente ya estamos en el estado de la eternidad. Nos estamos conectando con la eternidad. Por eso es que podemos cantar el Santo, Santo, Santo. Y unas versiones del cántico del Santo, Santo dicen claramente que en unión del coro de los ángeles en el cielo te alaba la iglesia en la tierra. Y es porque verdaderamente nos unimos. Y no me lo invento, están en el libro del Apocalipsis. Por eso es que cantamos Santo, Santo, Santo 3 veces. Está en el libro del Apocalipsis. Verdaderamente le rendimos un culto de adoración a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso también cantamos el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Porque verdaderamente estamos en la presencia del Cordero. Ahí está Cristo, inmolado, ofreciéndose por nuestros pecados. Ahí está la cruz. A lo mejor no la podemos ver, pero verdaderamente está ahí. Estamos en ese instante mismo de la crucifixión. Y que quede claro esto. 1000 veces no, 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 no. En la misa no sacrificamos de nuevo a Jesucristo. No. ¿Sí? No es que lo volvamos a sacrificar. No. Si viene una persona que no es católica y te dice que en cada misa sacrifican ustedes a Cristo, la respuesta es no. En cada misa nos unimos al sacrificio de Cristo, sí. Pero en cada misa sacrificamos a Cristo, no. El sacrificio de Cristo es único y universal, eterno. Solo hubo uno, solo hubo una cruz. Nosotros nos unimos en la misa a ese momento. No es que volvamos a repetir el momento, sino que nos unimos a ese momento. ¿Por qué lo puedo decir de esta manera? Muy sencillo, lo he dicho todo a lo largo del programa. Porque gracias a la Santa Misa nosotros verdaderamente podemos unirnos desde nuestra temporalidad a la realidad eterna de Dios. Y en la calidad eterna de Dios está el acto de redención de Cristo en la cruz. Como Él es un ser eterno, su cruz es eterna. La validez de su sacrificio es eterno. Por lo tanto, nosotros que estamos en el tiempo nos podemos conectar con ese instante de la eternidad donde Cristo verdaderamente se inmola ante el Padre por nuestros pecados. Por eso es que hablamos de reparación, porque la relación rota que tenía el hombre con el Padre se recupera gracias al acto de Cristo. Repara lo que estaba roto, la comunión entre Dios y los hombres. Por eso es que es reparador. Y no, lo repetiré muchas veces, que quede bien claro, en cada misa no volvemos a sacrificar a Cristo, no. Nos unimos al único y perfecto sacrificio de Cristo en la cruz. ¿Quedó claro esto, verdad? Espero que sí. Por favor, coméntenme ahí en los comentarios, mándense todo lo que quieran decirme, sus comentarios, sus preguntas, sus dudas. Recuerden que estamos aquí para servirles. Estamos aquí por ustedes y para ustedes. El 4. El cuarto fin de la Santa Misa, que es también uno de los más importantes.
la petición. El cuarto objetivo de la Santa Misa es colocarnos en un momento de poderle suplicar al Padre lo que necesitamos, pedirle por nuestras necesidades. Sí, esto tiene una calidad inmensa, un valor inmenso, que nosotros podamos verdaderamente ponernos en contacto con el Padre y decirle: Señor Padre, Dios Santo, me falta esto, te pido por mi país, te pido por el Papa, te pido por los sacerdotes, te pido por mi familia, te pido por mis difuntos. Verdaderamente podemos estar ahí y escribirle de esa carta a Dios, decir: todo, mira, Señor, todo esto lo necesitamos. Él ya lo sabe. Pero aunque Él lo sepa, es bueno que tú reconozcas desde tu humildad las carencias que tienes y se las muestres al Señor de una manera justa y amorosa. Es decir, en la Santa Misa, en ese evento donde la justicia y el amor se unen para rendir culto a Dios. Se le dice que es el fin impetratorio de la misa. Si oyen esa palabra, significa es el fin de petición o de súplica en la misa. Eso significa, ¿no? Y es Cristo y toda la iglesia que se convierten en una unidad, gracias a Cristo, obviamente, en una unidad, y acuden ante el Padre para hacer las súplicas y peticiones. Esto lo podemos leer en Juan 16, 23, y esto es importantísimo. No se les olvide nunca esta frase. Juan 16, versículo 23. Dice: todo cuanto pidan al Padre en mi nombre, se les concederá. Trasladen estas palabras: todo lo que pidan al Padre en mi nombre se les concederá. Lleven estas palabras a una realidad con la presencia real de Cristo. Piénsenlo un instante, reflexionenlo. Yo le voy a pedir a Dios Padre ciertas cosas. Y no solo se las voy a pedir desde mi miserable humanidad. Se las pido en la presencia real de Cristo, por Cristo, con Él y en Él. ¿Qué valor tienen tus peticiones entonces? Lo dijo nuestro Señor Jesucristo: todo lo que le pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. ¿Y qué mejor manera de estar verdaderamente inmersos en el nombre de Cristo y ante la presencia del Padre para poderle hacer una súplica, una petición, que en la Santa Misa? No existe otro mejor momento, porque ahí está la presencia del Padre. Ahí está Cristo, ahí está el Espíritu Santo, y si comulgas te haces uno con Cristo. Por lo tanto, verdaderamente puedes pedir lo que sea al Padre y Él te lo concederá. Obvio, si estás pidiendo algo bueno para tu salvación, obviamente. Si no le vayas a pedir: quiero sacarme la lotería. Pues eso no funciona de esta manera, ¿sí? Al Padre hay que pedirle cosas que verdaderamente valgan la pena para nuestra salvación o para el bienestar de nuestra familia o de nuestra comunidad. Es decir, pedir cosas buenas y útiles, no cosas inútiles. La misa, entonces, es la oración de Cristo y también es la oración de la Iglesia unida a Cristo. Esto es muy importante, muy importante. ¿Por qué? Porque todo lo que nosotros le pidamos al Padre en el nombre de Cristo, Cristo se lo pide al Padre en nuestro nombre. Lo voy a repetir, porque eso parece un trabalenguas, pero pongan atención. Dice: todo lo que nosotros le pidamos al Padre en el nombre de Cristo, Cristo lo presenta ante el Padre en nuestro nombre. Verdaderamente estamos hablando de ese evento de mediación, ese puente que verdaderamente une al Padre con los seres humanos, se llama Cristo. Y todo lo que yo acudo ante el Padre con mis necesidades en la presencia real de Cristo, Cristo hace suyas todas esas carencias, todas esas necesidades, verdaderamente las hace suyas y las presenta como si fueran de Él mismo ante el Padre. Por eso es que dice Cristo: en mi nombre, todo lo que le pidan en mi nombre se los concederá. Porque yo estoy unido a ustedes, por lo tanto hago mías sus propias necesidades. Y yo, como verdadero hombre, sufrí todas sus necesidades, por lo tanto las entiendo, las conozco. Y las conozco no solo por ser Dios, sino que también las conozco por ser hombre. Hay un perfecto conocimiento de Cristo de todo lo que nosotros padecemos. Por lo tanto, Él puede con toda certeza reconocer nuestras necesidades y presentarlas al Padre en nuestro nombre. Y por eso es que el Padre no las niega nunca a conceder la solución a esos problemas que podamos tener o esas peticiones que podamos tener, porque se presentan, y lo voy a decir de esta manera, se presentan cubiertas de la sangre de Cristo.
porque Cristo verdaderamente en el sacrificio de la misa está inmolado, víctima de sacrificio, víctima de expiación. Por lo tanto, todo lo que sube al Padre viene impregnado del sacrificio de Cristo. Por eso es que en la misa es el momento fantástico, perfecto para ir ante el Padre y suplicar lo que necesitamos. Si nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, está en Filipenses, la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Lo vuelvo a repetir. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículo 6, dice lo siguiente, pongan mucha atención. Dice, no se angustien por nada, y en cualquier circunstancia, recurran a la oración y a la súplica, acompañadas de la Eucaristía, para presentar sus peticiones a Dios. Fíjense lo que está diciendo aquí San Pablo. Cuando ustedes tengan una necesidad, no se preocupen, no se angustien, ¿sí? Y independientemente del problema que tengan, hagan oración, supliquen al Señor que les ayude con estas necesidades y acompáñenlos de la Eucaristía, ¿sí? Porque es el momento perfecto, idóneo para presentar sus peticiones a Dios. Eso lo está diciendo el Evangelio. No nos lo inventamos nosotros. La misa no nos la inventamos. Ni los fines de la misa tampoco los inventamos nosotros. Viene en la Sagrada Escritura. Lo estamos leyendo en este momento. Y la voy a volver a leer porque es importantísimo que se lo graben y le den entonces un verdadero valor a la misa. Si ustedes tienen un problema muy fuerte, tienes un niño enfermo, tienes un papá cansado, una mamá también viejita y ya está muy enfermita, tienes un problema de trabajo, de lo que sea, de cualquier petición, tú puedes ir ante el Señor. Y aquí lo dice San Pablo de una manera clara y directa. No se angustien por nada y en cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica. Es decir, desde la humildad, acompañadas de la Eucaristía para presentar sus peticiones a Dios. Eso es lo que nosotros hacemos en misa. Vamos, lloramos, suplicamos y acompañamos nuestras peticiones a la Eucaristía, a Cristo mismo en persona. Por eso es que nosotros verdaderamente podemos decir al Señor, Señor, tenemos estas necesidades, por favor ayúdanos. Y el Señor sabe perfectamente las necesidades que tenemos. Él las conoce todo y Él puede entenderlas. Entonces, de forma especial, lo que realmente le pedimos es a Cristo Salvador que no solo se haga presente, sino que verdaderamente interceda, haga este acto de mediación ante el Padre por nuestras necesidades, ¿sí? Cristo hace suyas nuestras oraciones, hace suyas nuestras peticiones, nuestras necesidades, y con esas necesidades verdaderamente se presenta ante el Padre y ruega y suplica por nosotros en nuestro nombre ante el Padre. Por eso es que Él dice, todo lo que ustedes pidan en mi nombre, el Padre se los va a conceder, porque soy yo quien las estoy presentando como si fueran mías. Soy yo que hago todas sus peticiones y sus súplicas, van acompañados de mi sangre. Las hago directamente ahí presentes al Padre, en su verdadera presencia con Cristo, con Él y en Él. Es que verdaderamente podemos presentar todas y cada una de nuestras súplicas. Lo que nosotros pedimos en su nombre, Cristo las presenta en nuestro nombre. Y obviamente el Padre conoce quiénes somos, conoce nuestro nombre. El Padre verdaderamente nos conoce. Y esto lo podemos leer claramente en el libro de Isaías, capítulo 49, versículo 16, donde dice, mira, he escrito tu nombre en las palmas de mis manos. El Padre nos conoce, somos obra de Él, obviamente, nos conoce. Pero también nos exige que nosotros le reconozcamos a Él como Padre. Y es gracias a la Santa Misa como nosotros verdaderamente podemos presentarnos ante el Padre Eterno desde la temporalidad de nuestra existencia. Eso es la Santa Misa. Por eso es importante la Santa Misa, para cumplir con estos 4 grandes fines que ahorita hemos platicado, ¿no? Para adorarle en espíritu y en verdad. Para ofrecer una acción de gracias que va acompañada del agradecimiento máximo y más profundo que existe, que es la Santa Eucaristía. Para hacer la reparación de la relación entre el Padre y los hombres, gracias al acto de sacrificio de Cristo, donde verdaderamente conmemoramos y hacemos presente el sacrificio de Cristo en nuestra propia existencia. Si alguien me pregunta, ¿a dónde te gustaría viajar en el tiempo? Yo todos los domingos viajo en el tiempo, porque me traslado directamente ahí, al Gólgota, a ese cerro donde está Cristo crucificado, ofreciéndose por todos y cada uno de nosotros. Verdaderamente estamos ahí.
La máquina del tiempo, como decía el padre Fulton Sheen, el cardenal Fulton Sheen, la máquina del tiempo sí existe y se llama Santa Misa, porque en un instante estamos ahí, en el Calvario, en el momento mismo de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, haciendo la reparación por la ofensa cometida por el hombre, verdaderamente restableciendo nuevamente la relación entre Dios y los hombres. Y por último, la petición, donde verdaderamente podemos pedirle a Dios y suplicarle que nos ayude con todas y cada una de nuestras necesidades, sean grandotas o sean pequeñas, no importa. Si tú verdaderamente sientes una necesidad legítima, obviamente, una necesidad buena y se la pides al Señor con corazón, con la Eucaristía, con oraciones, se te va a conceder. Hoy, mañana, pasado, Dios sabe en qué momento te conviene y en ese momento se va a reparar. En ese momento te va a cumplir tu petición. Muchas veces le pedimos al Señor ciertas cosas y Él nos las resuelve por otro lado porque Él sabe que esa forma es mejor. Tú no importa, tú síguele pidiendo al Señor que te ayude. Él sabrá cómo ayudarte de una mejor manera para que todo salga mejor. Y obviamente no hay que pedirle tonterías ni hay que pedirle cosas malas, porque esas obviamente que Dios no las concede, ¿no? Ay, te pido, Señor, que se muera mi vecino porque me cae gordo. Pues no, ese tipo de cosas no funcionan así. ¿Sí? Al Dios hay que ir con amor, con justicia y sobre todo compartiendo el amor con el prójimo, porque todas esas peticiones que van acompañadas de justicia y de amor son escuchadas por el Padre porque son presentadas por el Hijo en su mismo nombre. Espero que te haya gustado este programa. Es un programa muy importante, muy interesante, porque podemos verdaderamente comprender para qué sirve la misa. Comparte este programa con esas personas que algún día te preguntan, ¿y para qué vas a misa? ¿Y qué sentido tiene ir a perder una hora de mi vida todas las semanas? Explícale todo esto y se van a dar cuenta del gran valor que tiene la Santa Misa para todos y cada uno de nosotros. Vivamos con verdadera intensidad lo que significa el amor de Dios para poder estar en su presencia y poder cumplir con estos cuatro grandes fines: adorarle, darle gracias, reparar los daños causados y hacer nuestras propias peticiones, nuestras propias súplicas. Gracias por haberme acompañado. Por favor, escríbeme todo lo que tú gustes, tus comentarios, tus dudas, tus preguntas, lo que tú quieras. Estoy aquí para servirte. Gracias de verdad por haberme acompañado el día de hoy. Me encomiendo a tus oraciones, te prometo que cuentan con las mías. Me despido recordándoles que viva Cristo Rey y viva María Santísima, Virgen de Guadalupe. Hasta la próxima.